Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos televidentes. Bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy es viernes 6 de septiembre de 2019. Les saluda su amigo Augusto Vanegas en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Momento de conocer los titulares. Magistrado Olmedo Arrocha pide investigación tras escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Panamá celebra un aniversario más de los tratados Torrijos-Carter. Aspirantes a magistrados tendrán 10 días para presentar su postulación a la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia. En Notas El Mundo, Fiscalía venezolana anuncia investigación contra Juan Guaidó y en Honduras se declara emergencia por grave falta de agua potable. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con las informaciones. Panamá conmemora mañana 7 de septiembre 42 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Sin embargo, gremios aseguran que no se ha dado a conocer a las nuevas generaciones la importancia de este hecho histórico. Como todos los años, se conmemora los 42 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos, aquel 7 de septiembre de 1977. Sin embargo, los gremios se sienten inconformes debido al poco interés que ha dado el Ministerio de Educación y la ciudadanía para mantener la historia vigente en las aulas de clases. Festejar un aniversario más de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Me parece muy necesaria esa evocación, porque hay una generación que no conoció lo que le costó a mi generación y desde luego a amplios sectores de la sociedad panameña conquistar la administración en solitario y soberanamente de la explotación de nuestra posición geográfica, entiéndase canal, entiéndase ferrocarril, y por el otro lado el de beneficiarnos también de manera exclusiva de los beneficios de esa explotación. Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, expresó su molestia al mencionar que Panamá no le da la importancia a la historia, que nos da reconocimiento de manera internacional. No se está dando los reconocimientos que realmente se deben de dar y no se está divulgando, porque el Canal de Panamá, la historia del Canal de Panamá debe estar en la currícula de los estudiantes de nuestro país, debe estar siempre en la palestra, y yo creo, ya llamo la atención, y voy a hablar con la ministra de Educación, que eso es un tema que se debe traer a las escuelas y a todos los colegios, porque es importante y no podemos olvidar nuestra gesta de los tratados Torrijos-Carter y nuestra gesta que han habido para tener que el Canal de Panamá sea panameño como debe ser. Por su parte, el profesor Ernesto Navas también mencionó que se debe incluir la materia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos para que los jóvenes principalmente conozcan parte de la historia. Lastimosamente a alguien se le ocurrió eliminar el estudio y la enseñanza de la historia patria y un aspecto muy puntual como fueron y son las relaciones nuestras con los Estados Unidos. En la medida en que usted no eduque, usted está atentando contra el afianzamiento de nuestra identidad, y al eliminar y limitar el estudio de esas dos importantes asignaturas, por supuesto que está deformando a un sector importante de nuestra sociedad como lo es nuestros adolescentes y jóvenes. Cabe señalar que Estados Unidos comenzó a construir el Canal de Panamá en 1904, lo inauguró en 1914 y lo administró hasta 1999, cuando lo traspasó a los panameños, cumpliendo con lo establecido en los tratados Torrijos-Carter. Con cámara de José Pérez, Milady Madrid, FETV Diario.
Hasta la fecha, 4 personas han presentado sus hojas de vida para el cargo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así lo indicó el procurador de la Administración. Personas con trayectoria y conocimiento para ocupar el puesto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia es lo que se busca con la elección de los nuevos magistrados para este órgano del Estado. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, se reunió con los miembros de la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia. Importante que tengan conocimiento, o sea, una trayectoria de especialmente la sala que les toca. 2, que esa persona tenga compromiso con una buena administración de justicia, compromiso con el país. Y 3, que tengan carácter. Carácter para decir sí y no, para hacer las cosas como son. Y ahí yo fui muy claro, o sea, personas que no tengan esa columna vertebral gelatinosa, porque en el proceso, o sea, la administración de justicia es la columna vertebral de la democracia. La Comisión del Pacto de Estado por la Justicia está conformada por diversos sectores del país, como el órgano ejecutivo, el Colegio Nacional de Abogados, Alianza Ciudadana Pro Justicia, órgano judicial, órgano legislativo, la Procuraduría General de la Nación, sector laboral, Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Defensor del Pueblo y el Procurador de la Administración. La Procuraduría General de la Nación forma parte del Pacto de Estado por la Justicia, por eso. Procuradora, hay sectores que indican que se está haciendo una campaña para desacreditar los recientes fallos en diferentes casos. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, yo creo que los fallos hablan por sí solos y la sociedad observa y lee, es lo que le podría decir. Permiso. Gracias. ¿Cómo será la metodología para la escogencia? Eso es algo que el pacto en siguientes reuniones pues vamos a definir. Durante esta administración de gobierno se buscarán los reemplazos de los magistrados Harry Díaz, Abel Zamorano, José Ayuprado, Hernán de León y Luis Ramón Fábrega. El procurador de la administración dijo que hasta ahora han recibido 4 hojas de vida de aspirantes a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El procurador de la administración, Rigoberto González, manifestó que la metodología sugerida es conformar una comisión que hará la convocatoria y selección, luego enviar una lista al Ejecutivo para que de allí se designen los magistrados de la Corte Suprema. Que esos que lo presentaron antes que hubiesen comenzado los 10 días, los cuales los vamos a recibir y los cuales los vamos a tener ahí. Porque lo que ya si no pudiéramos recibirlo es cuando ya terminen los 10 días. Los que lo han presentado antes de los 10 días tienen todo el derecho y ya lo hemos. Es probable que en lo que estamos hablando aquí, más de alguna otra persona ya hayan presentado, porque el secretario ejecutivo del Pacto de Estado me dijo que lo habían llamado no menos de 20 personas, que es donde se presentaban los documentos, a partir de qué hora. Entre los requisitos que la Constitución exige para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia figuran ser panameño por nacimiento, tener 35 años de edad, tener pleno goce de los derechos civiles y ser abogado. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramsés Betancur, FTV Diario. Por otro lado, ciudadanos presentan ante la Asamblea Nacional proyecto de ley que tiene como objetivo aumentar las penas de cárcel de 15 a 30 años a las personas que delinquen con arma de fuego. Esto para combatir la violencia en Panamá. La propuesta nuestra del Movimiento Proyecto 2000 de Arreján gira en torno a que se aumente de 15 a 20 años la pena. Actualmente las penas son de 8 a 10 años y de 10 a 12 años. Sin embargo, el acuerdo de pena permite una disminución de 1/3. Y una vez que han pagado 2/3, otro tercio más de arreglo de pena. En consecuencia terminan pagando 3 años 6 meses. Es una cifra irrisoria frente al bien jurídico que protegen estos artículos. Luego de las reflexiones registradas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional por la iniciativa de modificar el reglamento interno de este órgano del Estado, el procurador de la Administración brindó su opinión al respecto. A mí me parece, con todo el respeto a las decisiones que asumen en la Asamblea, que ese tema por lo menos abran al debate, por lo menos permitan que se pueda discutir sobre lo que un diputado, el primer proyecto de ley que presentó es ese. Y el mensaje que se le envía a la ciudadanía es, oye, muy bien, vamos a debatir sobre estos temas y que la ciudadanía sepa cuál es la posición de cada uno de ellos frente a lo que ahí se está señalando, porque de lo contrario, el mensaje que se envía es todo lo contrario. El procurador de la Administración también habló de los avances de
de las investigaciones que se realizan contra la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Como procurador nunca he dejado de investigar a la Procuradora, y en este caso mucho menos, porque por delante está mi nombre, mi honradez y mi trayectoria. Y en esta ocasión, cuando nosotros decidimos reabrirlo, es para determinar si en efecto lo que se está diciendo es cierto o falso. ¿Y qué nos lleva a nosotros a hacer? Lo que ya hicimos. Le solicitamos a la Procuraduría que nos enviaran el resultado de las asistencias judiciales que se habían hecho a las autoridades españolas que tenían que ver con el señor Tacla. Iniciamos con la información internacional para esta noche. El expresidente de Zimbabue, Robert Gabriel Mugabe, falleció a los 95 años lejos de casa en Singapur, donde recibía tratamiento médico. El fin de una era en Zimbabue. El expresidente Robert Mugabe, que dirigió con mano de hierro el país africano entre 1980 y 2017, falleció a los 95 años. Mugabe tomó las riendas de la antigua Rodesia tras su independencia en 1980. Durante su mandato de 37 años, uno de los más largos del continente africano, pasó de ser héroe de la independencia y amigo de Occidente a tirano que provocó el hundimiento económico de su país. Su política inicial de reconciliación en nombre de la unidad del país le valió elogios generales, especialmente en las capitales extranjeras. Pero rápidamente, el héroe mostró mano dura con sus opositores. Sus abusos contra la oposición, fraudes electorales y sobre todo una violenta reforma agraria lanzada en 2000 recibieron las condenas de Occidente. Considerado durante mucho tiempo como insumergible, fue abandonado progresivamente por los fieles a su régimen. Y a finales de 2017, tras un golpe de estado del ejército apoyado por su partido, el entonces jefe de estado más longevo del planeta se vio obligado a dimitir. Fue reemplazado por su ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, al que había destituido poco tiempo antes. Soberano, provocador y acostumbrado a métodos impactantes, Mugabe provocó a menudo tanto la indignación de sus detractores como los aplausos de sus partidarios. La Fiscalía de Venezuela inicia nueva investigación penal contra el líder opositor Juan Guaidó. Iniciamos una investigación en contra de los ciudadanos Juan Guaidó, Vanessa Newman, Manuel Avendaño, por estar estos tres ciudadanos presuntamente involucrados en una negociación ilegal a espaldas del país, como dije inicialmente, que pretenden desistir nada más y nada menos del histórico reclamo que tiene nuestro país sobre el territorio de Esequibo. Nos vamos a Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández declaró al país en estado de emergencia por falta de agua para consumo humano. Honduras declaró el jueves emergencia por una severa sequía. El presidente Juan Orlando Hernández anunció el arribo de un equipo de expertos israelíes que ayudará a definir programas de almacenamiento y uso del agua en las zonas más afectadas. El mandatario explicó además que la sequedad actual del subsuelo seguirá afectando en el futuro. La falta de lluvia de hoy va a repercutir el próximo año en más incendios. Según el Sistema Estatal de Agua, Tegucigalpa es una de las zonas más golpeadas, con racionamiento del servicio residencial cada 5 días, al bajar a 20% los niveles de las dos principales represas que abastecen al 1.300.000 habitantes de la capital. Las lagunas de Jucutama de 400 hectáreas y Ticamaya de 317 cerca de la costa caribeña se enfrentan a la desaparición debido a la sequía. Nosotros nos subsistimos del alimento, pescamos para poderlo sostener. Las autoridades estiman que en las áreas donde se cultiva la mayor parte de maíz en Honduras se perdió 41% de la cosecha y que la sequía es tan grave que el ganado ha estado muriendo por falta de agua en el oriental departamento de Olancho, donde se desplegará equipo para perforar pozos. La Comisión Permanente de Contingencia señala que el cambio climático ha hecho que el fenómeno de El Niño, causante de sequías, se produzca cada 2 años, cuando en décadas anteriores se registraba cada 7. Añadió que a consecuencia de que se seque el manto freático, las aguas subterráneas están cada vez más profundas.
haciendo más difícil que ríos, lagunas y embalses se llenen con las lluvias. Y continuando con la información internacional, el huracán Dorian, en su paso por Bahamas, dejó un alto índice de víctimas y desaparecidos. A continuación, más detalles de esta información. La cifra final de muertos por el huracán Dorian en las Bahamas podría ser impactante según sus autoridades. Dorian era un huracán de categoría 5, la máxima posible, cuando tocó tierra en Bahamas el domingo. La extensión del daño en el norte del archipiélago comenzó a conocerse el jueves, a medida que los equipos de socorro lograban recorrer el área para rescatar sobrevivientes y llevar ayuda a las víctimas. El panorama es desolador, con cientos de casas destruidas hasta los cimientos, campos enteros de escombros e inundaciones generalizadas. Este es el peor huracán que hayamos visto en las Bahamas. Es el peor que hemos podido ver. Miles de personas han quedado sin hogar y Naciones Unidas dijo que 70.000 necesitan ayuda inmediata. Si quieren reconstruirla, volveremos, pero no veo por dónde pueden empezar. No hay electricidad, no hay agua, no hay nada, no tiene sentido. La isla de Abaco es como un pueblo fantasma. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, degradó el viernes a Dorian a categoría 1 cuando llegó a Outer Banks, una cadena de islas en la costa de Carolina del Norte. Sin embargo, aclaró que la tormenta aún avanzaba con vientos de 150 kilómetros por hora y advirtió. Y finalizamos nuestro recorrido en Colombia, lugar donde inició la cumbre de países amazónicos para definir medidas de protección para la mayor selva tropical del planeta. Mandatarios y representantes de 7 de los 9 países que comparten la Amazonía dieron inicio el viernes a una reunión de emergencia tras los graves incendios en la región. Reunidos en Leticia, Colombia, los gobiernos de Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guyana y Surinam buscan establecer medidas concretas para proteger la selva tropical más grande del mundo. Solo faltaron Venezuela, que no fue invitada, y la Guyana Francesa, departamento de ultramar de ese país. Bien, amigos televidentes, es el momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Así es, Augusto, pronto volvemos con más información. No le cambie. Estamos de regreso con FETV Diario, momento de conocer las notas eclesiales. Lamentable noticia, fallece en Francia el cardenal Roger Etchegaray, impulsor del diálogo interreligioso y cercano colaborador de San Juan Pablo II. A última hora del miércoles 4 de septiembre falleció en Francia el cardenal Roger Etchegaray, que en unos días habría cumplido 97 años. Francisco recibió la noticia en Mozambique y lo ha recordado como hombre de diálogo y de paz. Juan Pablo II lo hizo cardenal en 1979 y era uno de los más apreciados del Vaticano. Fue el organizador del primer encuentro de Asís de 1986 que reunió al Papa con líderes de todas las religiones. Apoyó la idea de Juan Pablo II de pedir perdón en el jubileo del 2000 por las culpas de la Iglesia en el pasado. También el Papa le pidió que se reuniera personalmente con Saddam Hussein para detener la guerra en Irak. En octubre de 2015 se rompió la cadera durante una misa en San Pedro. Desde hace varios años vivía retirado en el sur de Francia, donde lo visitó el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin. Con su fallecimiento, el número de cardenales pasa a 213, de los cuales 118 son electores. El número cambiará el próximo 5 de octubre, cuando el Papa haga nuevos cardenales. El Papa Francisco realizó una visita a enfermos de VIH recluidos en un hospital a las afueras de la capital de Mozambique.
Con canciones y gritos, cientos de jóvenes recibieron al Papa Francisco en el hospital de Simpeto, en las afueras de Maputo. El presidente de la comunidad de San Egidio y el coordinador del proyecto DREAM dieron la bienvenida al Papa a este centro de salud en donde se atienden a pacientes con SIDA, una enfermedad que afecta al 23% de la población en Maputo. El programa DREAM está dirigido por la comunidad de San Egidio y ofrece tratamiento antirretroviral a quienes no pueden pagarlo o tienen dificultades de transporte. La institución ha ayudado en el nacimiento de 130.000 niños sanos en África. Este centro muestra-nos que un buen paro y sentiu compasión. Que no se deu a tentação de dizer não há nada a fazer, é impossível combater esta praga, que se anima a buscar solução. Independientemente del tratamiento que se ofrezca, el Papa elogió el compromiso del proyecto DREAM de cuidar y restaurar la dignidad en aquellos a quienes ayuda. Acerca de 100.000 crianças que podemos escrever una nueva página de la historia libre de HIV y SIDA, que muchas otras personas anónimas que hoy sonríen porque fueron curadas con dignidad, su dignidad, son parte del pagamento que el Señor vos hizo. Al final de la visita saludó a algunos de los pacientes con VIH que están siendo tratados en ese centro de salud. Como muestra de gratitud, le regalaron un báculo de madera hecho de partes recuperadas del ciclón Idai. Dentro de él hay 4 cruces de metal cuidadosamente colocadas en la madera de los restos de la casa de una anciana. El Papa les dejó como recuerdo una imagen de cerámica de la Virgen María y el Niño. Y en una reunión con jóvenes en Maputo, el Papa Francisco les habló sobre una anécdota de su juventud. El Papa reservó un tiempo de su apretada agenda en Mozambique para reunirse con una veintena de jóvenes que participan en los programas de la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes. El encuentro fue en la Nunciatura de Maputo, donde los chicos y chicas contaron al Papa cómo les está ayudando Escolas a fomentar el encuentro en las comunidades en las que viven. Francisco escuchó los testimonios y también recibió regalos, como esta capulana, el tradicional pareo africano. Tengo que ponerme. También obsequiaron al Papa con música. Francisco se encontró muy a gusto entre estos chicos y chicas a los que agradeció cariñosamente su visita. Yo les agradezco esta visita que me llega al corazón. Pero hubo un regalo que llamó especialmente la atención del Papa por un motivo muy personal. Pero hay una cosa que me tocó mucho el corazón. Sí, una cosa que me tocó mucho el corazón. Y es la pelota de trapo. La bola de trapos. Cuando yo era chico, cuando era crianza, yo jugué con pelota de trapo. Yo jugué con una bola de trapo. Porque en aquella época eran pelotas de cuero. Que en aquella época eran bolas de couro. Cocidas con cuero, costuradas con cuero, y eran muy caras. Francisco les explicó que ni él ni sus amigos tenían dinero entonces para comprar otro tipo de pelota. Sugirió además la convocatoria de un certamen artístico sobre el tema de la pelota de trapo y anunció que en caso de hacerse, él mismo entregaría el premio al ganador. Antes de marcharse, el Papa plasmó su firma y tomó un poco de mate que le llevaron unas misioneras argentinas. A la 1 de la tarde de Mozambique, el Papa Francisco inició su viaje de aproximadamente 2 horas a Madagascar. El Papa se despidió de un lluvioso Mozambique después de una intensa jornada. Llegó así al aeropuerto de Maputo con una comitiva de vehículos en el que el suyo, curiosamente, era el más sencillo y el más pequeño de todos. Tras unos instantes en el interior del aeropuerto, Francisco, acompañado por el presidente del país, se dirigió a la pista para embarcar. Fue en ese momento cuando el Papa decidió romper el protocolo para saludar a los trabajadores del aeropuerto que no se podían creer lo que estaba sucediendo.
Y poco antes de la 1 de la tarde, hora de Mozambique, el avión del Papa partió de un nuboso Maputo para aterrizar después de poco más de 2 horas en un soleado Antananarivo. El presidente de Madagascar y su esposa recibieron a pie de pista a Francisco. Después, el Papa saludó a las autoridades y obispos del país al son de la animada música de un coro. Mantuvo unos minutos de encuentro en privado con el presidente y después comenzó su recorrido en papamóvil. Hace 30 años que un papa no visitaba Madagascar, uno de los países más pobres del mundo. El 80% de la población vive en la pobreza, con menos de $2 al día, y casi la mitad de sus 25 millones de habitantes sufre malnutrición crónica. El sistema sanitario es muy precario y siguen muy presentes enfermedades como la tuberculosis o la lepra. Volvemos al plano nacional. Nuevamente, la Corte Suprema de Justicia se ve envuelta en escándalos, esta vez por la supuesta venta de fallos. La supuesta venta de fallos en la Corte Suprema de Justicia envuelve a este órgano del Estado nuevamente en escándalos. Y es que una investigación recientemente hecha por el diario La Prensa revela detalles donde supuestamente los jueces estarían cobrando altas sumas de dinero por el fallo de algún caso. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, ha dicho que ha solicitado una investigación sobre el hecho a la Procuradora de la Nación, Kenia Porcel. Le pedimos formalmente a la Procuradora que inicie las gestiones que sean necesarias, ya sea para confirmar o para desvirtuar lo que se está divulgando. La Administración de Justicia ya está lo suficientemente golpeada, y esto necesita ser esclarecido, por supuesto. El presidente del Colegio Nacional de Abogados dijo que la justicia pasa por un momento en donde se acumulan críticas. La justicia vive un momento en el que se acumulan críticas y se acumulan señalamientos que de alguna manera no se pueden sacudir. Esto forma parte de la diatriba de la justicia, en la que cuando alguien señala y no puede sacudirse la crítica, forma parte de la desconfianza de la sociedad, y esa desconfianza se reafirma desde el punto de vista de la abogacía, que como actores de la justicia, sin lugar a dudas, también causa preocupación, porque la abogacía tiene que transmitir mayor lealtad, mayor acompañamiento a buenas prácticas de la abogacía. Eso es lo que no queremos. Casualmente, y lo mencioné, cuando hablé de compromiso con la Administración de Justicia y compromiso con el país, casualmente usé ese ejemplo que usted acaba de decir. Estamos hablando de gente que no venda a su país, porque al final, ¿qué haces tú cuando estás ya en esa recta final, listo para irte a 6 pies de la tierra? Nada. El procurador de la Administración también habló sobre este supuesto caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y destacó que no es la primera vez que se dan este tipo de insinuaciones contra este órgano del Estado. Lamentablemente eso no es algo que se dice de ahora. Recuerdo cuando era magistrado en la Corte, el profesor Camilo Pérez, que falleció en aquella época, en medio de una circunstancia que después tuvo que ser investigada, él dijo en aquel momento que la Corte era un potrero lleno de garrapatas. ¿Sí? Eso lo dijo y eso se puede comprobar. La Corte Suprema de Justicia en los últimos años se ha visto envuelta en diversos escándalos de supuesta corrupción. Con imágenes de Oriel Arcia, Ramsés Fetancur, FETV Diario. Por otro lado, la Asamblea Nacional se mantiene discutiendo el proyecto de ley de las asociaciones público-privadas, donde se buscan hacer algunos cambios. Bueno, en ese tema nosotros tenemos un equipo que coordina con la Asamblea Nacional. Nosotros ahí hay un artículo que estamos solicitando que se retire para hacer unas modificaciones. Por su parte, Rafael Chavarría, del Consejo Nacional de Trabajadores, exigen al Ejecutivo que no se contraten más empresas involucradas en actos de corrupción. Me parece que es correcto, que no deben de participar, y no debe ser por 1 año o por 5 años, debe ser para toda la historia. Y además yo creo que aquí los diputados dejaron algo muy importante, que se haga un audito de por lo menos los últimos 10 años, aquellas empresas que no
cumplieron con algunos trabajos que realmente le hicieron, contratos que hicieron con el país, como muchas escuelas, muchos hospitales, muchas cosas que se dejaron de hacer, y eso es dinero que perdimos nosotros los panameños. Hacemos nuestra pausa para una segunda pausa comercial aquí en FTV Diario al volver una interesante entrevista. Así es, y también regresaremos con nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las interesantes notas deportivas. No le cambie. Estamos de vuelta con FTV Diario y seguimos con la información. El escritor panameño Claudio de Castro invita a los jóvenes panameños a adentrarse en el mundo de la lectura y la escritura. Me parece que los autores están haciendo esfuerzos extraordinarios para llegar a los jóvenes. Tengo un amigo escritor, Ricardo Puello, que yo sé que él va a las escuelas y lleva sus libros, da charlas, y así conozco otros escritores que igualmente dan lo mejor de ellos para llegar a los estudiantes con buena literatura. Por tanto, yo que escribo libros y sé lo que cuesta publicar un libro, yo los admiro profundamente por lo que están haciendo. Sí, en Panamá se lee. Augusto ya se encuentra preparado con una entrevista sobre la Comisión de Justicia y Paz. Amigos televidentes de FTV Diario, estamos en el momento de la entrevista de esta noche y para ello contamos con la grata presencia de Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz. Buenas noches, Maribel, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que le brindan siempre a la Comisión de Justicia y Paz. Así es, Maribel, con mucho gusto, estamos para servir aquí en el canal de la Misericordia y pues nos tienes una invitación muy particular y se trata un poquito en el contexto del Concilio Vaticano II. Ya desde que se anunció han pasado ya aproximadamente 60 años, exacto. 50 años también de la experiencia de Medellín, también con los documentos donde la Iglesia se ha pronunciado sobre pues el tema social en la Iglesia, claro. Cómo hay retos, hay oportunidades, hay desafíos, exacto. Que pues todavía están, como quien dice, por alcanzar. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mencionas dos eventos fundamentales en la vida de la Iglesia, como es el Concilio Vaticano II, donde planteaba un elemento muy importante para la Iglesia, como era la participación de los laicos en la vida social, y por supuesto Medellín, que va a jugar un papel importante en América Latina. Era la primera vez que también un papa iba a Colombia y sobre todo se hacía un diagnóstico de la realidad. El pasado año hubo una celebración y recuerdo que en ese evento lo que se veía era que las causas y la situación que se daba en Medellín se seguía manteniendo todavía en América Latina. Es así que la Comisión de Justicia y Paz, en el marco de lo que es la participación de los laicos, en el marco de lo que debe ser el diálogo social con estudiantes en clave de una iglesia de salida, y en este caso en la Universidad de Panamá, con jóvenes de la Escuela de Sociología, hemos organizado un conversatorio con dos personas muy importantes a nivel de la iglesia: el padre Bernardo Van Guaten, que tiene una gran experiencia y formación teológica, y también el profesor José Cambra, que es sociólogo y filósofo de la escuela, y vamos a tener el día
10 de septiembre a las 6 de la tarde. El próximo martes, ¿verdad? Próximo martes a las 6 de la tarde vamos a tener un conversatorio en el Salón de Profesores de la Facultad de Humanidades. Vamos a tener un conversatorio sobre lo que fue el Concilio Vaticano II, lo que fue el papel de un sacerdote al cual los panameños estamos todavía demandando saber qué fue lo que pasó con él y dónde están sus restos, como fue el padre Héctor Gallego, su vida en medio de los pobres y sobre todo pues el papel de la Iglesia en la sociedad panameña. Entonces vamos a conversar con estos dos expositores, con los estudiantes y profesores de la Facultad de Humanidades, y la idea es seguir haciendo estos diálogos en las universidades, no solamente la Universidad de Panamá, otras universidades, porque es muy importante poder analizar la realidad a la luz de la doctrina social de la Iglesia, y que los agentes pastorales, los hombres y mujeres de buena voluntad, no solamente nos quedemos en la reflexión, sino también en la acción social, que es lo que busca la Comisión de Justicia y Paz. No solamente es conocer la doctrina, sino comprometernos con la realidad y transformar esa realidad donde hombres y mujeres, como lo hemos comentado siempre, vivan en dignidad, donde el bien común se traduzca en políticas públicas que puedan eliminar todas las formas de desigualdad social que hay en nuestro país, un país inmensamente rico, pero un país altamente desigual. Entonces, en esa línea del diálogo, de construcción de diálogo, de construcción de espacios de reflexión, estamos haciendo estas actividades, la Comisión de Justicia y Paz, y bueno, tenemos otras actividades también que estamos desarrollando de manera itinerante en todo el país. Así es decir que la Comisión de Justicia y Paz permanentemente con diversas actividades y un poco también en este sentido siguiendo un poco los pensamientos y el ejemplo también de los diversos papas, y en este caso Papa Francisco también, que está permanentemente saliendo a dialogar con la sociedad, tratando de no, como dice él, no quedarnos una iglesia autorreferencial que está dentro de las paredes de la iglesia, sino que también sale al encuentro de todos los hombres de buena voluntad también. Exacto, a las periferias, que no solamente se está refiriendo a las periferias marginales que hay en nuestro país, en las nuevas formas de comunidades que se dan, sobre todo en el área de la ciudad, en las áreas marginales, también las periferias existenciales. Entonces tenemos que ir hacia allá a poder construir espacios de diálogo, construir espacios que nos permitan analizar la realidad, pero lo más importante, comprometernos con esa realidad, comprometernos con la evangelización, comprometernos con una iglesia misionera, una iglesia que va de salida, que va al encuentro del otro, que mira al otro con misericordia. Y en ese sentido la comisión sigue con todos sus trabajos, con toda su labor en materia de formación, de acompañamiento a las comunidades, y en este momento estamos también con las universidades trabajando distintos temas que son muy importantes. Ya la Universidad Santa María de la Antigua, por ejemplo, que es la universidad católica, tiene espacios de diálogo muy importantes, pero también debemos pasar a otras universidades, pasar a otros espacios, no solamente académicos, del mundo del trabajo, del mundo de la cultura, y eso nos exhorta mucho, sobre todo el Papa Francisco, sobre todo en la Evangelii Gaudium, de ser creativos, de adecuarnos con el mundo sin perder nuestra identidad, nuestros principios y nuestros valores cristianos. Yo creo que realmente Panamá es un país muy hermoso, una iglesia que camina, una iglesia que nace de las comunidades, una iglesia que permanece con los más pobres. Entonces yo creo que es una oportunidad de compartir con todos nuestros hermanos. Así es, Maribel, pues lamentablemente el tiempo es breve en noticias, pero muchas gracias por la participación. Reiteramos entonces este martes
tendremos Héctor Gallego, Los Pobres y el Pensamiento Social de la Iglesia, el martes 10 de septiembre, próximo martes, a partir de las 6 de la tarde. En el Salón de Profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Muchas gracias. Muy importante, gracias Maribel entonces por tu participación. Amigos televidentes, ya lo sabe, participar como iglesia en salida, todos como miembros de esta iglesia, de cara al mundo, de cara al hombre, al prójimo, como lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Bueno, continuamos entonces con más de FETV Diario. Gracias a Augusto y a la licenciada Maribel Jaén por esta entrevista. Es momento de conocer los hechos más relevantes en el mundo de los deportes con Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva para hoy viernes. Arrancamos de inmediato. Vamos a repasar nuevamente lo que ocurría ayer entre Panamá y la selección de Bermudas. Arrancando el primer tiempo llegaba esta jugada polémica en la que parecía que era el penal a favor de Bermudas, nos perdonaba el árbitro y en el contraataque Panamá jugaba rápido. Gabriel Torres abría el marcador al minuto 31, al 42, una jugada confusa en el área, error en la marca y rebota en el poste y luego pega en el pecho de Harold Cummings, autogol. Un par de minutos después, centro de Bárcenas para Rolando Blackburn, que solamente le empuja como un 9 goleador, que es lo que es. Se iban hacia el medio tiempo. En el segundo tiempo seguía atacando Panamá, se la comía Blackburn, venía el centro y Gabriel Torres ponía el 2-1. Terminando el partido no había portero. Adalberto Carrasquilla, que había ingresado, le pega de 3/4 de cancha y como no había portero, 4-1 la victoria para Panamá. Vamos a escuchar lo que dijo Américo Gallego en conferencia de prensa. Yo en distintos partidos y me gustaba la prolijidad que tenía sobre el balón y lo rápido que salía a cubrir la pelota, a quitar pelota. Y el otro jugador que nombraba hoy no tuvo una buena noche. Tuvo 35 minutos en primer tiempo que no podía conectarse con los compañeros ni con la pelota, y el segundo tiempo levantó un poco más. Gracias a Dios tenemos buen plantel, tenemos buenos cambios, porque si vos mirabas hoy, los delanteros que tenían eran terribles, y yo después ahí me tuve que decidir por una saga más cautelosa un poquito, ya estaba un partido definido. Iban a jugar de contragolpe y por eso mirando los videos le jugamos igual, es decir, un 4-2-3-1, le jugamos igual que ellos, pero nosotros teníamos mucho más la pelota y le habíamos creado más situaciones de gol. Cuando yo veo que por la derecha podía estar ahí la clave para hacer un gol y no me equivoqué, porque ahí estuvo rolando el gol que nos dio tranquilidad, la verdad nos dio tranquilidad. Y bueno, ahora que la gente se quede tranquila, que estamos en alza, a pesar de haber no contado con todos los jugadores, nos vamos contentos igual porque un resultado bastante abultoso. Importante victoria para Panamá, que inicia con pie derecho la Liga de Naciones, que para nosotros realmente no significa ninguna Liga de Naciones. Ayer oficialmente comenzó el camino para Panamá rumbo a Qatar 2022. Segundo partido será el día domingo, Estadio Rommel Fernández. Los boletos están aún a la venta, ya no en preventa, en 9 y 15 balboas respectivamente, las distintas zonas del Estadio Rommel Fernández. Por cierto, ya aterrizó la selección de Panamá a territorio patrio hace un par de horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y de inmediato viajaron a su hotel de concentración. No dieron declaraciones ni jugadores ni cuerpo técnico. Vamos a cambiar de tema. Hace un par de minutos arrancó la fecha número 7 de la Liga Panameña de Fútbol. Vamos a repasar los partidos de inmediato. Señor director, tenemos en gráfica los partidos para este fin de semana. Ya están jugando en el Maracaná el equipo de la Alianza y el equipo del Tauro. Tauro necesita ganar como sea. La Alianza viene de 2 victorias consecutivas. El equipo del CAI está enfrentando en estos momentos en Chorrera al Universitario. Universitario que es último, necesita sumar puntos de cualquier manera. Sporting se enfrenta mañana al Costa del Este. Chiriquí recibe al San Francisco y Plaza Amador recibe al Árabe Unido de Colón para finalizar la jornada número 7 de la Liga Panameña de Fútbol. Así se jugará el balompié nacional. Recordemos que jugará hoy y mañana debido a que el domingo hay partido de la selección de Panamá. El día lunes repasaremos lo que ocurra
en los partidos de esta jornada número 7. Vamos a cambiar de tema. Diego Armando Maradona ya está en Argentina y tiene nuevo equipo. Veamos de qué se trata. Diego Armando Maradona vuelve al banquillo de entrenador. El exfutbolista es el nuevo director técnico del club argentino Gimnasia y Esgrima de La Plata. El exastro llega al equipo tras la renuncia de Darío el Indio Ortiz y tendrá el difícil reto de sacar al Lobo Platense de la zona del descenso y dejarlo en la Superliga de Primera División. En su última declaración pública, Maradona advirtió estar en forma pese a haber sido operado el 24 de julio de la rodilla derecha. Hasta ahora, el campeón del mundo en México 1986 no ha gozado mucho éxito como entrenador. En los años 90 dirigió con bajo desempeño a los argentinos Mandillú de Corrientes y al Racing Club. También fue seleccionador del albiceleste en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que fue eliminado en cuartos de final por una goleada frente a Alemania, a pesar de tener a Lionel Messi en uno de sus mejores momentos con la selección. En sus más recientes labores como entrenador están los clubes Al Wassal y Al Fujairah de Emiratos Árabes Unidos, así como Dorados de México, al que estuvo a punto de llevar a la Primera División. Veremos cómo le va en esta nueva etapa a la leyenda Diego Armando Maradona. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Augusto, Daniela, voy con ustedes y la parte final del noticiero. Adelante. Nos despedimos con un abrazo cordial. Los esperamos, si Dios lo permite, el próximo lunes con más de Fete Beliano. Bendiciones.